Sí, gracias Iván por la presentación. Gracias a todos por asistir al seminario. Pues, siempre es bueno tener la oportunidad, ¿no? De mostrar lo que uno pues está haciendo, ¿no? Eh, bueno, aquí está una diapositiva, ¿no? De algo de lo que mencionó Ivonne. Yo siempre digo que soy físico matemático de origen. Pero siempre me ha llamado la atención lo que es ciencias de la computación, ¿no? De hecho, mi tesis de la licenciatura fue en un problema de computación. En ese entonces era un problema de visión, cálculo de disparidades en imágenes estéreo. Lo que uno quería era como obtener la profundidad a partir de dos imágenes. Y mi asesor fue Edgar Chávez, el doctor Edgar Chávez, que pues aquí la mayoría lo conocen, ¿no? Desde ese entonces pues conozco a Edgar. Ya en la maestría pues trabajé un poco sobre gráficos por computadora y problemas de reconstrucción tridimensional a partir de nubes de puntos. Y ya fue en el doctorado en lo que me metí me involucré en el área de robótica, ¿no? Originalmente yo quería o quería seguir haciendo cosas de visión, pero pues me surgió esa oportunidad, ¿no? En la parte de robótica y me llamaba la atención, bueno, me llama mucho la atención, no voy a decir que todavía ya le perdí el cariño, ¿no? Pero porque tiene esa posibilidad de hacer trabajo multidisciplinario, ¿no? O sea, uno combina cosas de física, de matemáticas, computación, etcétera, ¿no? Entonces algo, al menos que a mí se me hace como interesante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, finalmente, pues en el postdoc también estuve haciendo cosas de robótica, ¿no? Ya que llegué aquí a CICESE, pues me involucré en otro tipo de proyectos, ¿no? Como parte de la cátedra, ¿sí? Y bueno, actualmente estoy trabajando en, digamos, en tres líneas de investigación. Claro, hay ahí como, algunas veces, pues junto cosas de una con otra, etcétera, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues las líneas de investigación en las que trabajo son búsqueda en espacios métricos, ¿sí? Esto pues es producto de la cátedra, ¿sí? Es el proyecto al que estoy asociado y he colaborado con el doctor Edgar Chávez durante casi pues, ya 8 años. Otra línea de investigación pues es realidad virtual. Esto recientemente me empecé a involucrar en este tipo de problemas. Yo creo que fue prepandemia, un poco antes, ¿no? Hace como unos 2 años más o menos. Y pues lo que he hecho desde que estaba en el doctorado, ¿no? Que es robótica móvil, ¿no? Que es, digamos, donde tengo ya mayor experiencia y pues es el mayor número de contribuciones, ¿sí? Entonces, en la plática, me voy a centrar en un par de problemas que he estado desarrollando recientemente. Son proyectos de tesis de un par de estudiantes. Uno es un estudiante del CIMAD de doctorado, otro es de un estudiante de aquí del CICESE, que bueno, hizo la maestría conmigo y ahora está en el doctorado, ¿no? Pero pues para darles también un poquito de idea de los otro tipo de proyectos que he realizado, pues incluye por ahí unas breves descripciones, ¿no? Para que tengan un panorama general de lo que son mis intereses de investigación. Y bueno, les decía que trabajo en cosas de búsqueda en espacios métricos. Y bueno, aquí la idea general es tratar de desarrollar métodos que te permitan eh, buscar de manera eficiente alguna cosa, ¿no? En grandes volúmenes de datos, ¿no? Generalmente, pues uno se piensa en datos multimedia, ¿sí? Y la noción, así, general del problema, pues es lo que uno quiere es crear una estructura, un algoritmo, y que les permita dividir los datos de cierta manera, ¿sí? Que estén agrupados en clases donde tienen características en común, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un objeto de consulta, pues checa esas características del objeto de consulta y pues lo único que tiene que evaluar son aquellos objetos en esas clases que contienen elementos parecidos, ¿no? Lo que tratas de evitar pues, es tener que buscar en todos el conjunto de datos que tiene uno ahí disponibles, ¿no? Por aquí nada más tengo una figurita de algo que estoy haciendo reciente, bueno, que estoy haciendo con Edgar. De hecho, ya casi lo tenemos listo. Y es un método de búsqueda, ¿no? De nubes de puntos, ¿no? Entonces tenemos una colección de nubes de puntos. Lo que queremos es, o sea, le damos una consulta que es otra nube de puntos. Esos puntos pueden provenir, por ejemplo, de información multimedia, no sé, descriptores de imágenes, audio.
y lo que queremos es encontrar elementos que se parezcan a esa consulta, ¿no? Entonces, las nubes pueden estar rotadas, etcétera. Entonces, lo que quiere uno es pues, tener un cierto conjunto de invariantes que te permitan pues, simplificar el problema. ¿Sí? Otro problema, ya en el contexto de realidad virtual, sí, que esto pues, fue un estudiante el tema de tesis de un estudiante de maestría, y que recientemente, de hecho esta semana nos acaban de aceptar el paper de su trabajo, fue el desarrollo de un simulador pues basado en realidad virtual, donde tenemos un vehículo autónomo, ¿no? Que se desplaza en una carretera, siguiendo a otro vehículo, y lo que buscábamos hacer era generar pues, un catálogo, ¿no? O catálogo de estilos de conducción que un usuario que se pone el casco pues, sea capaz de distinguir entre sí, ¿no? Entonces, el proyecto pues involucró tanto conceptos de realidad virtual, ¿no? Como ser la aplicación, etcétera, como otros conceptos de vehículos autónomos, controladores. Digo, es algo un poquito más sofisticado, pero bueno, y para que tengan una noción. ¿Sí? Bueno, perdón, no finalmente. No tengo otro problema en el que he trabajado recientemente, que está más en la línea de aprendizaje de máquinas, es en hacer más robustas las redes neuronales que se utilizan para hacer clasificación de imágenes, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que se conoce como ejemplos adversarios. No sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado en algún momento. ¿Sí? Entonces, básicamente, este problema lo que hacen es toman una imagen, le aplican una perturbación y generan otra imagen, ¿no? Que es la combinación de esas dos imágenes. ¿Sí? Y entonces, esta imagen, pues, es capaz de engañar a la red neuronal. Y, pues, si uno ve la imagen, ¿no? Una persona, pues, dice, el cambio que le hiciste, pues, es prácticamente imperceptible, ¿no? Entonces, aquí lo que se propuso pues fue cambiar la codificación tradicional de esta One Hot, que la mayoría de ustedes yo creo que conocen, que se utiliza en redes neuronales, por una codificación basada en vectores de Hadamard, ¿no? La hipótesis detrás de esto es que para que un clasificador produzca un resultado erróneo, ¿sí? En el caso de la codificación de One Hot, pues solo tienes que cambiar un par de bits, ¿no? Si se fijan, aquí tengo una clase, déjenme poner el puntero, perdón, que tiene esta etiqueta, ¿no? Está una secuencia de binaria, ¿no? Tiene un 1, 0, 0, 0, la otra es 0, 1, 0, 0. Pues solo tendrían que cambiar un par de bits para que cambie de clase, ¿no? Entonces, al utilizar esta nueva codificación, pues tendrían que cambiar un mayor número de bits, lo que se traduce en que tienen que aplicar una perturbación más fuerte a la imagen y por ende, pues tiene que ser, o sea, es más fácil de detectar por una persona, ¿no? ¿Sí? Otro problema que es en el área ya de robótica, ¿sí? También fue una tesis que empezó aquí de maestría hace ya tiempo, luego parte de una tesis de doctorado de un estudiante de CIMAC, ¿sí? Consistió en desarrollar un algoritmo de exploración de ambientes desconocidos, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de robots, lo que queremos es distribuirles, ¿no? La tarea de exploración, queremos crear un mapa del ambiente, ¿sí? Y pues en este caso, pues suponemos que los robots pues tenían unas restricciones de comunicación limitadas. Además no contaban con un GPS. Pues, imagínense que ustedes lo ponen en una mina. De hecho, la imagen que tengo aquí es una callejón ahí de Guanajuato, o sea, donde no funciona el GPS. Y a pesar de las restricciones que puede uno tener en parte de sensado, ¿no? Y de comunicación, pues podíamos dar garantías teóricas de que la exploración se puede realizar, que sí vemos efectivamente todo el ambiente, que el algoritmo termine en tiempo finito, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, otro trabajo en el área de robótica que involucra pues tanto la parte de búsqueda de espacios métricos como la parte de planificación de movimiento, que es lo que en su mayoría yo hago, fue crear un método para acelerar la construcción de grafos o mapas de caminos que nos permitan viajar en el ambiente, ¿no? Sin colisionar con los obstáculos. Y bueno, este fue un trabajo pues también con Edgar, con Ángel, uno de mis estudiantes de doctorado, ¿sí? De hecho, empezamos cuando él hizo la maestría, el paper salió por ahí de que estaba a mediados del doctorado, y bueno, ya posteriormente se involucró en estas ideas de aprendizaje máquina, ¿no?
Y bueno, otro tipo de problemas, de hecho que es en lo que centro la mayoría de mi investigación, ¿sí? Son aquellos donde modelamos tareas de robótica, ¿sí? Problemas de robótica, como juegos de persecución, evasión. O sea, problemas donde tenemos que mantener seguimiento de un agente en el ambiente, ¿no? Entonces aquí en estas dos figuritas, pues supongamos que este es un robot, tiene un cierto sensor de rango, y el objetivo es mantener a este otro agente que se va moviendo en el ambiente la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? En este otro, pues es muy parecido, ¿no? La diferencia es que tiene un sensor, un campo de vista acotado, ¿no? Aquí hay una restricción angular, ¿no? De qué tanto puedes observar en el ambiente, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es el tipo de problemas en los que yo me he involucrado en los últimos años, ¿sí? Y bueno, espero haberles dado un poquito de panorama de lo que es mi investigación. Y voy a pasar a lo que es ya así como que el contenido principal de la plática, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, pues voy a dar una pequeña introducción a lo que es la planificación de movimiento, ¿sí? Y pues un ejemplo que siempre utilizo en mi clase, sí, es estas figuritas que tengo aquí, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un piano en una habitación, digamos que es un plano, ¿no? De la habitación visto desde arriba, ¿sí? Y lo queremos llevar a esta posición, ¿sí? Entonces, el objetivo, ¿sí? de la planificación de movimiento, ¿sí? El problema central, pues es encontrar una trayectoria que nos permita realizar esa tarea, ¿no? O en este caso, pues es encontrar la secuencia de movimientos que debe efectuar el plano, pues perdón, el piano, para llegar de una posición a otra en el ambiente, ¿no? Entonces eso involucra eh, calcular cada una de las posiciones y orientaciones, ¿sí? del piano a medida que se desplaza, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este problema que aparentemente pues, puede parecer muy simple, pues en realidad no lo es, ¿no? Por ahí alguien, bueno, John Canis, un científico muy famoso, probó que el problema de encontrar las trayectorias óptimas este, para un punto que se desplaza entre obstáculos poligonales pertenece a la clase NP difícil, ¿no? Lo que, pues en esencia nos dice que no hay a la fecha, no hay una forma eficiente de resolverlo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya en lo que es métodos de planificación, pues hay diferentes como dicen, sabores y colores. Sí, hay algunos de los métodos más populares, también son ya los más antiguos, pues consistía en, ustedes tienen el ambiente, o sea, crean una discretización del ambiente basada en una malla, ¿sí? Y pues construyen una función que guía al robot de una posición a otra, ¿no? Esto lo pueden ver, bueno, aquí tengo un ejemplito, ¿no? Con esta noción de una carga eléctrica, ¿no? Entonces, construyen esta función de tal manera que la meta pues va a atraer al objeto, o sea, imagínense que tienen aquí la carga y pues si lo ponen de esta manera pues va a rodar hacia abajo, sería la meta, y los obstáculos pues les asignan cargas contrarias, ¿no? Que los van a repeler, ¿sí? O sea, tratan de alejar la partícula, ¿no? Y bueno, hay otros métodos, por ejemplo, aquí es uno que se llama expansión de quema, que lo que hacen es, a partir de la meta, pues van calculando las distancias a las celdas cercanas, ¿no? Y van expandiendo el algoritmo, perdón, bueno, van iterando el algoritmo y van a construir esa función, ¿no? Que una vez que la tienen, pues sigan un método de descenso de gradiente, ¿no? Para llegar a la meta, ¿sí? Ahora, un problema, bueno, estos algoritmos son muy simples, sí se utilizan en la práctica, ¿no? Sobre todo cuando uno involucra problemas de robots que se trasladan en el plano, ¿no? ¿Sí? Si uno aumenta la complejidad, me refiero al número de grados de libertad que tiene el robot, etcétera, pues también va a crecer el número de celdas y pues dejan de ser prácticos, ¿sí? Entonces, pues, hay ciertas limitantes, ¿no? Que hay que considerar. Otros de los métodos que son pues muy populares en la literatura son los métodos geométricos, y estos métodos pues emulan
la noción esta de crear un mapa de carreteras, ¿no? O sea, aquí la idea es tener este mapa, ¿no? Que típicamente pues lo tenemos modelado a través de un grafo, ¿sí? Donde los nodos son posiciones en el ambiente, las aristas son trayectorias que uno puede viajar entre esas posiciones sin chocar con los obstáculos, ¿no? ¿Sí? Y pues estos métodos, bueno, en particular los métodos geométricos, también funcionan bien para problemas de bajas dimensiones, ¿no? Me refiero a también un robot que se mueve en el plano, ¿sí? Algo interesante de este tipo de métodos, digo, si bien les digo son para problemas muy específicos, es que tienen garantías teóricas de su funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos ustedes pueden probar que o sea, de manera formal, ¿sí? Que las trayectorias que codifican los grafos pues corresponden a las trayectorias de mínima distancia, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Y bueno, uno de los, o algunos de los métodos ya más populares en la literatura, que son los métodos más recientes, pues están basados en muestreo, ¿sí? ¿Y esto por qué, no? Los métodos anteriores, pues de alguna manera involucran conocer, sobre todo estos basados en celdas, ¿no? Pues caracterizar todo el espacio en el que están ustedes moviendo, ¿no? Pero pues no siempre necesitan tener esa caracterización, ¿no? Por ejemplo, aquí en los métodos basados en grafos, en geometría, pues simplemente con que sepa que la ruta que yo sigo no va a colisionar, pues ya no me importa el resto del ambiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos métodos basados en muestreo, pues siguen ese mismo principio de construir un grafo, ¿sí? Pero ahora los nodos, en lugar de corresponder, por ejemplo, acá no lo mencioné, pues correspondían a posiciones, por ejemplo, los vértices de los obstáculos. Acá son muestras aleatorias, ¿no? O sea, uno muestrea el espacio libre, dice, bueno, estas ubicaciones corresponden a posiciones donde el robot no va a colisionar y pues empiezan a construir el grafo, ¿no? Entonces, son unos de los métodos más populares, ¿sí? Hay diferentes variantes aquí, algunas construyen un grafo, otras construyen un árbol, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ahora, todo lo que les acabo de mencionar, pues son técnicas que están pensadas originalmente para ambientes estáticos donde ustedes quieren llegar a una posición que es fija, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos resolver ese problema de planificación de movimiento cuando la meta, o sea, el lugar donde yo quiero llegar, pues está cambiando su posición con el tiempo, ¿no? En peor caso, imagínense que la meta, pues, o sea, no solo cambia su posición con el tiempo, sino que es antagonista, ¿no? O sea, no quiere dejar que ustedes lleguen ahí, ¿no? Que se les aleja, ¿sí? Por eso tengo esta figura del coyote y el correcaminos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos modelar este tipo de problemas, ¿no? Es un problema ya un poquito más sofisticado que el problema clásico de ir de una posición a otra fijas en el ámbito. Y es donde entra lo que se conoce como juegos de persecución evasión, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, en este tipo de problemas, pues lo que tenemos son dos clases de agentes, ¿no? Son agentes que son antagonistas, o sea, cada una de las clases. Ejemplos clásicos de este tipo de problemas, pues es un grupo de robots que quieren capturar a otro grupo de robots, ¿no? Y bueno, el otro grupo pues trata de evitar que los capture, ¿sí? Y bueno, si uno revisa la literatura, ¿no? Sobre estos problemas de persecución, evasión, pues vamos a distinguir como tres variantes que pongo ahí, ¿no? Que son los problemas de búsqueda, problemas de seguimiento, problemas de captura, que es justo el ejemplo que les acabo de mencionar, ¿sí? En el caso del problema de búsqueda, pues aquí uno supone que tenemos un conjunto de robots, tenemos un agente que se está desplazando en el ambiente, pues tiene un ambiente con obstáculos, y el objetivo pues, de los robots es encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, en el menor tiempo posible, ¿no? Y ahora, pues el otro agente, pues también tiene como la misión contraria, ¿no? Pues no dejarse ver por ninguno de los robots que lo están buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Otro problema, pues sería el problema de seguimiento, ¿sí? Que es parecido a esto que les acabo de describir. En el caso anterior, pues inicialmente no tenían, o sea, pues, partimos de que los robots no están viendo a lo que quieren encontrar, ¿no? Entonces hay que meterlos en su campo de vista. En el caso del problema de seguimiento, perdón, pues ya parten de que tienen a la gente en vista y lo quieren mantener dentro de su campo de vista el mayor tiempo posible, ¿no? Y el otro, pues quiere salir lo más rápido que pueda del campo de vista, ¿no? Si están ustedes en un ambiente con obstáculos, pues va a tratar de usar los obstáculos para salir del campo de vista, ¿no? De la gente, ¿no? De los robots. Y bueno, el problema de captura, bueno, esto es más fácil de ver, ¿no? Aquí están, se ven al principio los agentes, ¿no? Y quieres agarrarlo lo más rápido que puedas. El otro quiere evitarlo. Un problema clásico en esta línea se conoce como el problema del chofer homicida, ¿no? Un peatón y un carrito que están en un estacionamiento. Y pues ese problema consiste en encontrar bajo qué condiciones el chofer atropella al peatón y bajo qué condiciones el peatón se puede escapar, ¿sí? Y bueno, cómo resolverlo, ¿no? O sea, cuáles son las estrategias que tienen que seguir, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos problemas, digo, así, si bien son como muy, muy generales, pues en realidad sí tienen bastantes aplicaciones, ¿no? O sea, permiten modelar una gran variedad de situaciones, ¿sí? Aquí en la imagen que les muestro, pues hay un prototipo, ¿no? De un robot que está cargando el equipaje de una persona en un aeropuerto, ¿no? Entonces aquí, pues lo que les interesa es que a medida que la persona se desplaza en el ambiente, pues el robot sea capaz de mantenerse detrás de ella, ¿no? Y llevando sus cosas, ¿no? Imagínense el carrito del supermercado también. Otro problema, pues, sería el seguimiento, ¿no? Por parte de convoys de vehículos autónomos, ¿no? O sea, tienen un vehículo líder que sí respeta las indicaciones, por ejemplo, del tráfico, ¿no? Y el resto de los vehículos, pues, quieren mantener a ese vehículo líder, ¿no? Siempre detrás de él, a medida que se están desplazando en la carretera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues cómo podemos modelar y resolver este tipo de problemas. Si uno analiza la literatura, pues va a encontrar que a grandes rasgos hay dos tipos de enfoques, ¿no? Un enfoque, perdón, es el enfoque continuo, ¿sí? Aquí, pues está como más relacionado con la gente que hace el control, ¿sí? Entonces tienen un sistema, un robot que está, su movimiento está modelado a través de una ecuación diferencial, que tengo aquí arriba. Tienen una función de costo, ¿no? Que modela la actividad que quieren realizar. Imagínense, o sea, tienen un robot que quiere capturar en tiempo mínimo a otro, ¿sí? Entonces, pues, esta función de costo pues, captura esa noción, ¿no? Del tiempo mínimo, ¿sí? Y el objetivo es que unos de los jugadores, ¿sí? Pues minimicen esa función de costo y los otros jugadores, como son antagonistas, pues van a maximizar esa función de costo, ¿sí? Entonces, para resolver ese problema, pues lo que se utiliza es, bueno, lo que uno usa es la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman y Sachs, ¿no? Esta ecuación está relacionada con la ecuación de Hamilton, de programación, perdón, de Bellman, de programación dinámica, ¿no? Entonces uno va construyendo soluciones a partir de la condición final hacia atrás, ¿no? Que van siendo pedazos óptimos, digamos, ¿no? Eh, Otro enfoque, pues es el enfoque discreto, ¿sí? O sea, imagínense, bueno, no lo mencioné aquí, la parte continua normalmente trata con problemas donde el robot se mueve en el espacio libre, ¿no? O sea, no hay obstáculos, ¿no? Si uno quiere tratar los obstáculos, pues ya entra ese componente combinatorio en la solución del problema, ¿sí? Entonces, típicamente lo que uno hace en el enfoque discreto, pues es crear una partición del ambiente, como ven aquí, ¿no? Imagínense que queremos encontrar a un agente que se está desplazando en este ambiente, ¿sí? Entonces, pues esta partición tiene una cierta cantidad de celdas y el problema se traduce en visitar, ¿no? Representamos esta partición como un grafo, ¿sí? Entonces el problema se traduce en visitar cada uno de los nodos del grafo, ¿no? Obviamente, pues el otro agente pues, se puede estar moviendo en el grafo también, entonces hay que encontrar una secuencia, ¿no? Que evite que pase a lugares
que tú ya viste para mantener progreso, ¿no? A grandes rasgos es como que el tipo de técnicas que se utilizan para este tipo de problemas que consideran obstáculos, ¿sí? Y bueno, cuando uno trata con problemas de persecución, evasión, ¿sí? Y ya lo mencioné hace un momento, pues lo que nos interesa es responder dos preguntas, ¿no? ¿Quién es el ganador del juego y bajo qué condiciones lo hacen? O sea, eh, si ustedes tienen un robot que debe mantener seguimiento de otro robot, pues quieren saber si lo puede mantener o no en seguimiento y cuáles son las estrategias, o sea, cuáles son el conjunto de movimientos que tiene que seguir pues, para lograr la tarea. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, en ese sentido, pues es que les voy a hablar de un problema que hace poco publicamos, bueno, resultados que publicamos hace poco al respecto, ¿sí? Que es el seguimiento de agentes en ambientes con obstáculos, ¿no? Entonces, ya con lo anterior, espero haberles dado un poquito más de contexto, ¿sí? Pues este es un trabajo de un estudiante de doctorado que les decía, es un estudiante de doctorado en CIMAS que tengo en codirección, ¿sí? Y el problema, pues tienen ustedes dos robots de manejo diferencial, ¿sí? Estos robots tienen como característica particular dos rueditas que son operadas por motores independientes, ¿sí? Entonces, si las rueditas giran en la misma dirección con la misma velocidad, pues el robot se va a mover hacia adelante y hacia atrás. Si giran en direcciones contrarias, pues el robot va a rotar en sí, ¿sí? Entonces, el objetivo aquí es mantener, o sea, uno de los robots, pues funge como evasor, sí, aquí está el rojo. Otro de los robots funge como perseguidor y el objetivo es mantener, ¿sí? al rojo en el campo de vista, ¿no? del azul a medida que se van desplazando en este ambiente, ¿no? Aquí es bueno, un ambiente tridimensional que se supone que es como un museo, ¿sí? Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo resolver este tipo de problemas, ¿no? Eh, bueno, esto es justo lo que les acababa de mencionar, ¿no? De que, perdón, no lo dije. Este robot de manejo diferencial, como les digo, pues si giran las llantas en la misma dirección, avanza o retrocede, si giran en direcciones opuestas, rota en sitio. Sin embargo, estos dos movimientos, pues hay una relación inversa entre ellos, ¿no? Si ustedes quieren trasladarse a máxima velocidad, pues no van a poder rotar en sitio, ¿no? Si ustedes quieren rotar a máxima velocidad, pues no van a poder avanzar, ¿sí? Entonces hay una cosa que hay que tomar en cuenta por ahí para resolver el problema, ¿sí? Y bueno, ¿cómo modelar este problemita, ¿no? De mantener eh, seguimiento de un evasor con un perseguidor. En este caso, ¿no? Quiero mantenerlo dentro del campo de vista. Entonces, para ello, pues simplificamos el problema, ¿no? Vamos a suponer que se mueven en un plano, ¿sí? Entonces, aquí tengo en azul lo que sería el perseguidor, en rojo el evasor, ¿sí? Y ustedes van a ver una región en azul aquí, bueno, cian, una región en amarillo, ¿sí? Esta región en azul es lo que el perseguidor puede ver, ¿sí? A partir de su posición, ¿sí? Y se conoce como el polígono de visibilidad. Y bueno, ¿cómo está definido? Pues son todos aquellos puntos donde si ustedes trazan una recta, por ejemplo, imagínense que estoy aquí donde tengo el cursor, una recta a la posición del robot, no intersecta las fronteras de los obstáculos, ¿sí? Lo que está en rojo, pues corresponde a fronteras de esa región de visibilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues cuando escapa el evasor del campo de vista del perseguidor, ¿sí? Y pues lo hace cuando, supongamos por un momento que el perseguidor está fijo, ¿sí? Lo hace cuando puede alcanzar alguna de estas fronteras, ¿no? Si es capaz de llegar más rápido a alguna de estas fronteras, pues va a salir del campo de vista del perseguidor, ¿sí? Ahora, la cosa aquí es que, bueno, si está fijo, pues ahí nada más es cuestión de que llegue, ¿no? Pero el perseguidor también se tiene que mover, o sea, se está moviendo. El hecho de que se mueva, pues implica también que la región que es visible para el perseguidor va a estar cambiando en el tiempo, ¿sí? Particular, aquí tengo un ejemplo, ¿no? De que si el perseguidor se moviera a esta otra posición,
pues el campo de vista, ¿no? Lo que estaba en azul, pues ahora va a involucrar que ve toda esta región anterior, digamos, más esto que está aquí, ¿sí? Entonces, pues la estrategia aquí es más o menos simple, ¿no? El evasor trata de llegar a alguna de estas fronteras antes que el perseguidor, y el perseguidor pues trata de alejarle las fronteras, ¿no? Para no dejarlo que se le salga del campo de vista, ¿sí? Y bueno, de hecho, resulta que para el perseguidor el asunto es un poquito más simple, ¿no? O sea, no tiene que siempre estar como empujando totalmente las fronteras, ¿no? O sea, moviéndose para alejarle esa frontera por la que puede escapar. Basta con que llegue a ciertas regiones del ambiente que le llamamos nosotros regiones de prevención de escape, ¿no? ¿Qué tienen de particular estas regiones de prevención de escape? Pues lo que ve el perseguidor está limitado por los vértices que aparecen en el ambiente, ¿no? Imagínense que el perseguidor está de este lado, tengo el cursor, y bueno, pues no puede ver lo que está de este otro lado, ¿no? Entonces, para el perseguidor, evitar que un evasor, por ejemplo, escapara hacia esta región, pues lo único que tiene que hacer es alcanzar esta región de prevención en un tiempo menor, ¿no? A que el otro alcance a salir de la frontera. Si alcanza a esta región de prevención, pues va a alcanzar a ver los dos lados del vértice, y pues ya no hay ningún problema, no lo mantiene en vista. Entonces, la solución, bueno, el modelo del problema es muy simple, creo. Y básicamente lo que uno trata de calcular aquí es las trayectorias en tiempo mínimo que le permitan al perseguidor llegar a esa región de prevención de escape asociada a un vértice particular, por ejemplo, ¿no? Y la trayectoria en tiempo mínimo del evasor, perdón, para llegar a la frontera y pasar del otro lado, ¿no? Lo que no es visible para el perseguidor, ¿sí? Entonces, a partir de un análisis de la diferencia de esos tiempos, pues uno puede decidir, o uno puede responder esta pregunta de si el evasor es capaz de escaparse del campo de vista del perseguidor o no, ¿sí? Entonces, la clave es, bueno, cómo encontrar estas regiones, bueno, o estas trayectorias, ¿no? Y la cosa aquí es que el problema de encontrar trayectorias en tiempo mínimo para un robot de manejo diferencial en el espacio con obstáculos, pues no está resuelto, ¿no? Entonces, y es un problema bastante complejo, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es tratar de aproximar estas trayectorias, ¿no? ¿Sí? Y para ello, pues utilizamos una técnica basada en planificación de trayectorias basada en estudio, perdón, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Imagínense que el robot pues quiere llegar a esta posición, ¿sí? Partimos de esta posición inicial y empezamos a tirar muestras al azar, ¿no? ¿Sí? Entonces, y construimos un grafo que va codificando, perdón, un árbol que va codificando la trayectoria hacia nuestro destino, ¿sí? Entonces genera una muestra aleatoria, se, buscamos como el vecino más cercano al nodo inicial, ¿no? O a cualquiera de los nodos que tengamos ya en el arbolito, y generamos una nueva posición, ¿sí? En dirección de la muestra aleatoria, y la agregamos al árbol, ¿no? Entonces vamos repitiendo este proceso, y pues vamos a ir obteniendo ahí una serie de ramitas o de ramas del árbol, ¿no? Que se van expandiendo a lo largo del espacio libre, ¿sí? Ahora, pues eventualmente, pues nosotros queremos llegar a un cierto lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues en cada cierto número de iteraciones, pues tomamos la meta, ¿no? Como referencia para hacer crecer el árbol en esa dirección. Y bueno, uno puede preguntarse, ¿por qué no siempre tomar la meta, no? Si tomamos siempre la meta, como no conocemos, aquí estoy suponiendo que no conocemos los obstáculos como tal, pues puede haber la posibilidad de que estén siempre chocando con los obstáculos y no pueden pasar, ¿sí? Entonces, pues básicamente siguiendo este proceso, pues vamos a obtener un árbol que les digo que nos permite viajar de la posición inicial al final, ¿sí? Ahora, yo les comentaba que necesitamos, pues, las trayectorias de tiempo mínimo para alcanzar estas regiones, ¿no? Y este árbol, pues, no parece codificar ese tipo de trayectorias. Así me va a dar una trayectoria que es factible, ¿no? Que me deja llegar a un punto dado,
pero no tienen ninguna noción de optimalidad, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Sí? Y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Cuando conectamos un nuevo nodo al árbol, ¿sí? O sea, con este proceso que les describí rápidamente, pues resolvemos un problema de valor a la frontera, ¿no? O sea, en este pedacito de la trayectoria, sí calculamos en el espacio libre la trayectoria de tiempo mínimo para un robot de manejo diferencial. De hecho, esas trayectorias existen. ¿Sí? O sea, ya es un problema que está resuelto. ¿Sí? Les digo, el problema con obstáculos es el que no tiene todavía una solución. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos conectando estas trayectorias, pues a cada uno de los nodos también le vamos guardando su costo hasta el punto inicial. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, con eso obtendríamos un arbolito que tiene pedazos de trayectorias que son óptimas en tiempo, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto pues no es suficiente para que uno pueda aproximar las trayectorias globales que son óptimas en tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que falta hacer aquí, no? Y bueno, lo que hay que observar es que a medida que uno agrega ciertos, o sea, que agrega nuevos nodos al arbolito, pues puede ser que el nuevo nodo produzca un camino, ¿sí? Para otros nodos que estén en la vecindad que sería más corto, ¿sí? Entonces, o sea, como que con este proceso, pues vamos verificando, agregamos un nuevo nodo, tomamos una vecindad, ¿sí? Verificamos qué nodos están dentro de esa vecindad, vemos si esos nodos podrían aprovechar la nueva conexión y su costo asociado para generar una trayectoria más corta a ese nodo en particular, ¿sí? Entonces, es un proceso como de reorganización de las conexiones del árbol, ¿no? Esto tiene el efecto de ir como reduciendo el costo entre las trayectorias, ¿no? Eventualmente, si tiramos muchas muestras, esto se puede probar de manera pues, matemática, ¿no? Formal, que va a converger asintóticamente a las trayectorias óptimas, ¿sí? Y bueno, ya aquí un poquito del regreso al problema, ¿no? Pues lo que hacemos nosotros es calcular estos arbolitos para cada uno de los jugadores, ¿sí? Tenemos uno en azul, pues es el árbol correspondiente a las trayectorias de tiempo mínimo para llegar a esta región, que sería la región de prevención de escape, ¿sí? Del perseguidor. El árbol en rojo, pues codifica las trayectorias en tiempo mínimo para alcanzar esta región que es donde puede escapar el evasor, ¿sí? ¿Okay? Entonces, pues les digo, hay que comparar los tiempos entre esas trayectorias y con eso podemos decidir si el jugador, si el perseguidor es capaz de mantener al evasor dentro del campo de vista o si no, ¿sí? Y bueno, aquí les muestro una simulación muy simple, ¿no? Entonces ahí está el perseguidor, pues se va moviendo hacia la región de prevención de escape. El evasor pues alcanzó a pasar a esta región antes de que el otro llegara a la región de prevención, ¿no? ¿Sí? Entonces se escapa del campo de vista. ¿Sí? Y bueno, aquí está una simulación un poquito ya más sofisticada, que es el ejemplo que les puse inicialmente, bueno, las figuras que puse al inicio de este problema. Entonces tenemos ya un par de robots que se están desplazando en un ambiente más complejo, ¿sí? Y bueno, al inicio de la simulación, y ahí me ganó un poquito, pues crean los árboles, ¿no? Entonces va manteniendo en vista al evasor, cada cierto tiempo, pues se tiene que hacer un proceso de replanificación, ¿no? O sea, tienen que volver a crear estos árboles, calcular las trayectorias, y seguirlas por un cierto lapso de tiempo, ¿no? Entonces ahí hay un problema de qué tanto, cada cuando planificas, qué tan, o sea, si no planificas mucho, pues se te puede escapar, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es algo que hay que considerar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pueden ver que el perseguidor, pues va, el azul, ¿no? Va manteniendo en vista al rojo, ¿sí? Aquí llega a una esquina. Cuando llega a la esquina, van a ver que nuevamente hace la replanificación, ¿sí? Y una vez que tiene las nuevas trayectorias, pues sigue moviéndose en el ambiente, ¿no? Entonces, en esta simulación en particular, pues el perseguidor sí lo puede mantener un buen
buen rato, ¿no? Sí. Y bueno, esto toma un poquito de tiempo, déjenme pasar a lo siguiente. Entonces, bueno, aquí describí de manera muy general, ¿no? Un caso donde el perseguidor pues tiene su campo de vista, que solo está limitado por las fronteras de los obstáculos, ¿sí? En el trabajo, pues también consideramos situaciones donde la región de visibilidad tiene un cierto rango acotado, o sea, no solo es las fronteras de los obstáculos, sino que imagínense que tiene un sensor con un cierto alcance, ¿no? Entonces no puedes ver más allá de una cierta distancia. También que tiene restricciones angulares, solo ve un campo de vista. Incluso el caso, bueno, aquí estoy suponiendo que el evasor pues sí sigue estas trayectorias de tiempo mínimo para alcanzar la región de escape, ¿no? Pero pudiera ser que el evasor no se comporte de esa manera, ¿no? Entonces, también calculamos cotas donde el evasor no se comporta de la manera que uno esperaría y el sistema es capaz de reaccionar, ¿no? Para mantener perseguido en el campo de... bueno, aquí hay otras cuestiones que consideramos, por ejemplo, un evasor agresivo. En el anterior, pues estábamos suponiendo siempre que el evasor quiere escapar, pero imagínense que también una forma de que gane el evasor, pues es que choque con el perseguidor, ¿no? Entonces, en ese problema, pues tratar de mantenerlo en el campo de vista, pero también evitar que te choque, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues como trabajo futuro en esta dirección, pues falta tener un método que modele mejor la interacción entre esquinas, ¿no? Aquí todo el procesamiento como es local, ¿no? Por eso les mostraba que cada esquina, pues hacen una evaluación de las trayectorias para ver cómo van a seguir, etcétera. Pero no hay un algoritmo de alto nivel que te diga, pues si tú sigues esta secuencia de visitas a cada una de las esquinas vas a ganar, ¿no? Te vas a escapar o no lo vas a hacer. ¿Sí? Otro aspecto interesante, bueno, que nosotros pensamos que es interesante, es cómo coordinar múltiples jugadores, ¿no? O sea, imagínense que ahora no solo tengo uno, sino tres, cuatro o cinco perseguidores que pues buscan mantener dentro de un campo de vista a otro agente, ¿no? Y finalmente dinámica, ¿no? Todo lo que, bueno, no lo mencioné aquí, pero esto todo era considerando cinemática, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos masas, aceleraciones? Problema interesante. Aquí una de las limitantes es que, bueno, el algoritmo, como yo lo mencioné, pues ustedes ya necesitan tener como esas trayectorias óptimas entre dos puntos. Eso todavía no está hecho, ¿no? Con dinámica, ¿no? Son cuestiones relacionadas con algo que se conoce como control óptimo, ¿sí? Y bueno, este trabajo, bueno, estos, este método y algunas extensiones pues fueron publicadas recientemente en estos dos papers, ¿sí? Les digo, estas son colaboración con gente del CIMAP. Y bueno, ahora les voy a hablar del problema de corrección y seguimiento de la posición en ambientes virtuales, ¿sí? Uno pensaría, bueno, este problema que tiene que ver con robótica, ¿no? Pero en realidad está muy relacionado, ¿no? Porque resulta que las técnicas que uno utiliza para hacer la localización de un agente en un ambiente virtual, pues también las usas para hacer la localización de un robot en un ambiente, ¿no? El problema de localización, pues es un problema fundamental que pues ha sido muy estudiado en el área de robótica, ¿no? Que resultó que encontró una aplicación en lo que es realidad virtual, ¿sí? Y bueno, digo, aquí creo que no está pues está de más decir esto, pero pues si ustedes han usado alguna vez un casco de realidad virtual, pues una de las cosas más importantes para que la experiencia sea satisfactoria, pues es que si ustedes se mueven, o sea, que sienten que se mueven de alguna manera en el ambiente físico, pues haya una correspondencia con esos movimientos en el ambiente virtual, ¿no? Si no surgen otras cuestiones que se conocen como cinetosis, o que pierdes inmersión, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sistema pues, de realidad virtual, pues sí debe ser capaz de detectar correctamente los movimientos del usuario y llevarlos al mundo virtual, ¿sí? Y bueno, ¿cómo resuelven este problema los cascos de realidad virtual, ¿no? En particular, las versiones ya un poquito más modernas,
Y lo que hacen es utilizar dos tipos de sensores, ¿sí? Para tener en cuenta el rastreo, ¿sí? Son sensores estereoceptivos y sensores propioceptivos. No sé si alguna vez hayan escuchado estas palabras. Bueno, la gente que ha trabajado en análisis de movimiento, y eso probablemente sí. Pero bueno, un sensor estereoceptivo es aquel que toma información, mide información del ambiente, ¿no? O sea, procesa la información del ambiente para hacer una estimación. Ejemplos de sensores estereoceptivos pues son las cámaras, sensores infrarrojos, láseres, etcétera, ¿no? Y los sensores propioceptivos son aquellos que no necesitan información del ambiente para recolectar información. ¿Sí? Entonces, ejemplos de estos pues son acelerómetros, giroscopios, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo es, imagínate, si ustedes tienen su sensor propioceptivo, cierran los ojos, se mueven 3 pasos a la izquierda, 2 a la derecha, y podrán como tener una noción de dónde están, ¿no? A partir de las acciones que ustedes realizaron sin haber medido físicamente o directamente la ubicación en donde se encuentran. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué utilizan estos dos tipos de sensores? ¿Por qué se hace así? Entonces, resulta que los sensores propioceptivos pues tienen una frecuencia de muestreo muy alta, ¿no? Se pueden estar recuperando los datos del sensado de manera mucho más rápida, ¿sí? Que los sensores propioceptivos, ¿sí? Por ejemplo, el acelerómetro del casco que se muestra ahí, que es un Oculus Rift, me parece que funciona a 1000 Hz, ¿sí? Esto quiere decir que generas 1000 lecturas por segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces esto te permite detectar una gran cantidad de cambios en el movimiento, ¿no? Durante un segundo. ¿Sí? El problema es que estos sensores también tienden a acumular o a presentar mucho ruido, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la práctica, pues no puedes confiar en estos tipos de sensores, ahorita voy a explicar por qué. Y para ello, pues utilizamos los sensores propioceptivos, que por otro lado, pues si bien son más precisos, pues también son mucho más lentos, ¿no? A la hora de cómo te entregan la información. En el caso del Oculus Rift, por ejemplo, las cámaras que tiene ubicadas a los lados, pues están emitiendo lecturas a una frecuencia de 80 Hz, ¿no? Entonces, pues uno está a 1000 Hz, otro está a 80 Hz, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que pues pierdan cierto tipo de información, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso pues combinan los dos tipos ¿okay? Y bueno, pues cómo estimar la orientación y posición del casco, ¿no? Del usuario, que lo trae ahí, ¿no? De la cabeza del usuario. Entonces, para estimar la orientación, uno utiliza sus ecuaciones de física básica, ¿no? Entonces, lo que haces es el giroscopio, pues te da es una velocidad angular, perdón, ¿sí? Entonces, esa velocidad angular, pues la integras en el tiempo, ¿no? Esa es la cuestión básica. Tienen una orientación inicial, tienen la velocidad angular en un cierto instante de tiempo, y pues a partir de eso a calcular la nueva orientación, ¿sí? El problema de hacer esto es que, como les decía, pues los sensores tienen ruido, entonces a medida que van haciendo esto en el tiempo, pues van a ir acumulando el ruido, ¿no? ¿Sí? O sea, hacer la integración, y es lo que se conoce como error de deriva, ¿sí? Lo mismo sucede si ustedes quieren estimar la posición, ¿no? Entonces, lo que el acelerómetro les regresa pues son ciertas aceleraciones, ¿sí? Esas aceleraciones pues las integran en el tiempo para obtener la nueva velocidad, que está escrita por esta ecuación, y posteriormente esa velocidad pues integran otra vez en el tiempo para obtener la posición, ¿sí? Entonces tienen error en la aceleración, eso se traduce en error en la velocidad, tienen error en la velocidad, entonces se traduce también en error en la posición. Entonces van acumulando, ¿no? Sí. Y bueno, para que tengan una idea de lo que pasa, pues tengo esta imagen de un experimento que hizo mi estudiante. Tienen un cuadrado aquí en el piso, tiene su teléfono celular y se dio la tarea de integrar, o sea, de calcular la posición a partir de solo lecturas del acelerómetro, ¿no? Entonces empieza su recorrido
¿sí? Si se fijan en esta, eso sería como el inicio, digamos, del proceso. Por algún tiempo, pues sí es capaz de mantener una predicción, pues, podemos decir, más o menos decente, pero eventualmente esto se va a perder completamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un casco? ¿Sí? Entonces, o sea, sí utiliza el acelerómetro, pero además utiliza las cámaras, les digo, para hacer la corrección de la posición. Entonces, esas cámaras lo que hacen es tomar imágenes y esas imágenes pues les aplican un proceso que calcula puntos de interés. ¿Sí? La idea es, pues tienen una imagen inicial, por ejemplo, calculan los puntos de interés, se mueven a otra posición, van a ver alguna parte de esos puntos de interés, entonces ustedes podían inferir cuánto se movió, ¿no? A partir de las imágenes. ¿Sí? Entonces el casco, pues lo que hace es tomar la información, o sea, la estimación de la posición a partir de estas imágenes y pesarla con la estimación de la posición a partir del acelerómetro. ¿Sí? Entonces va combinando esas dos mediciones en el tiempo. Les digo, unas llegan con mayor, o sea, unas tienen mayor frecuencia, otras no. Entonces, por ejemplo, para cada, no sé, estimación de la cámara, pues luego utilizan, no sé, 100 o 200 estimaciones del acelerómetro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como un filtro complementario. ¿Okay? Y bueno, ¿qué fue lo que quiso hacer mi estudiante? Y la idea es, ¿qué pasa si yo sustituyo la cámara por una red? ¿Sí? O sea, si puedo, o sea, queremos saber si es posible construir este sistema de rastreo utilizando sensores propioceptivos, ¿no? O sea, las lecturas del acelerómetro y del giroscopio, ¿sí? Y que tengamos un margen de error que sea similar al método completo. ¿Sí? Y bueno, para ello, pues propuso una red neuronal que digamos que fungiría como lo que sería la cámara, ¿no? Que les da una estimación de la posición, ¿sí? Que después uno trata de combinar con la parte de la estimación del acelerómetro, ¿sí? Pues al hacer esto también, pues se dio cuenta que, pues para entrenar una red ustedes necesitan datos, ¿no? Y muchos datos, ¿sí? Entonces, revisando la literatura, encontró que no había, pues una base de datos con lecturas de una unidad inercial colocada o sea, localizada en un casco de realidad virtual, ¿no? Entonces, parte del trabajo que él hizo, pues fue darse a la tarea de recolectar esos datos, ¿no? Que pudiera utilizar para resolver o para estudiar este problema, ¿no? Y esta base de datos, pues, que creo que fue una de las cosas que más me gustó a mi estudiante, pues le tocó diseñar un conjunto de aplicaciones de realidad virtual, donde los usuarios pues, realizaban diferentes actividades, ¿no? Entonces, a medida que realizaban esas actividades, pues él iba guardando datos de la posición, aceleración, de velocidad angular, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues, terminó con una base de datos con 15 archivos que tenían 7.5 horas de lecturas iniciales aquí, que lo menciona, que en total más o menos son 2.160.000 lecturas, ¿no? Entonces, datos pues suficientes para entrenar una red, ¿no? O bueno, que consideramos suficientes para entrenar la red. Entonces, bueno, aquí tengo algunas imágenes de las aplicaciones, pues las voy a pasar un poco ya rápido, porque veo que ya es casi la hora, pero la idea es que pues en las aplicaciones pues el usuario tenía que agacharse, avanzar, retroceder, mover la cabeza hacia los lados para esquivar obstáculos y, bueno, además de, por ejemplo, realizar un cierto recorrido determinado, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿qué hace, ¿no? Con los datos? Pues nosotros lo que partimos, ¿no? Estuvimos investigando ahí en la literatura y tomamos una red neuronal ya desarrollada para un problema similar, ¿sí? Que es también la estimación de la posición de un usuario, pero esto es en ambientes de gran escala, ¿no? No en el contexto de realidad virtual. Y dijimos, bueno, ¿será posible que con esa estructura pues ya podamos resolver el problema? Y la respuesta fue, pues no, ¿sí? Entonces, esta red toma como entradas lecturas del acelerómetro, que son estas de aquí, y lecturas del giroscopio,
y les da una estimación de qué tanto se movió el usuario y qué tanto cambió su orientación. ¿Sí? Entonces uno puede ir estimando la posición y la orientación en el tiempo, pues sumando, ¿no? Incrementando los valores por cada una de estas salidas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues les digo, no funcionó usar la red directamente porque en nuestro contexto resulta que este método, pues si bien funciona, bueno, aquí tengo un ejemplo de unas predicciones eh, de trayectorias para una aplicación que es un recorrido en un cuadrado, pues la coordenada correspondiente a la altura del casco, pues tiene muchísimo error, ¿no? O sea, comparado con las coordenadas. Por ejemplo, si estamos hablando del orden de medio metro, ¿no? Digo, aquí también hay error, pero bueno, es mucho más notorio en esta parte, ¿no? Entonces, una vez que se dio cuenta de eso, pues Mauricio, que era el estudiante a cargo de este proyecto, pues se dio a la tarea de probar con diferentes configuraciones de la red, ¿no? Por ejemplo, le quitó la estimación de la orientación, que bueno, la orientación está representada por cuaterniones, ¿sí? Le quitó también lecturas o sea, no tomó en cuenta la velocidad angular. ¿Qué otra cosa hizo por aquí? Ah, sí, también dijo, bueno, dejo la estimación de los cuaterniones, pero no le hago caso a la hora de la estimación de la posición final. Pero al final de todo esto, pues, y haciendo una serie de análisis, pues resultó que la red original, ¿sí? Pues seguía siendo mejor que cada una de estas versiones modificadas que tenía Mauricio, ¿no? Bueno, aquí también nos dimos cuenta que a medida que, y eso es pues algo más o menos que uno se da común en redes neuronales, que a medida que aumentan el número de datos a la hora de entrenar, pues mejora la precisión. Claro, llegan a un cierto punto donde ya no es posible, ¿no? Entonces, pues dijo, bueno, primero, pues, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿cómo lo resolvemos, no? Y primero dijo, pues vamos a meterle más datos, ¿no? O sea, acá, entrenó con 14 archivos, ¿no? Teníamos, pues, un montón de datos, fue incrementando el número de archivos, 36, 60, 84, que sería considerar todos los datos de todas las aplicaciones, pero, pues eso no, de todas formas, no logró mejorar, ¿no? Nuestra estimación. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, pues parece ser que la red ya alcanzó como un máximo, ¿no? En su desempeño, ¿no? O sea, como que, o sea, la red tiene como una cierta expresividad, ¿no? Para los datos. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ahí, ¿no? Entonces, pues la respuesta como pues, más intuitiva, ¿no? Pues fue incrementar, por ejemplo, el número de capas que tenía la red, ¿no? La red inicial, bueno, no lo mencioné, tenía dos capas, ¿sí? Pues duplicamos esas dos capas LSTM, duplicamos esa capacidad de la red y pues sí mejoró los resultados, ¿sí? Sin embargo, pues estos resultados, si bien son interesantes, pues todavía no podríamos considerar que sean suficientes para tener una precisión que sea adecuada, ¿no? Para el contexto de realidad virtual, ¿sí? Y bueno, hizo otras pruebas, por ejemplo, entrenando red especializadas versus una red que tenía los archivos de todas las aplicaciones con todos los tipos de movimientos. Se dio cuenta que tener una red generalizada en general funciona mejor que tener redes especializadas a la hora de hacer las predicciones. Y también pues comparó esta propuesta de incrementar las capas, ¿no? de la red con el método estándar, que sería pues integrar 2 veces la aceleración, ¿no? Pero bueno, pues esto era un poco de esperarse que iba a ganar a la hora de hacer la predicción, ¿sí? Entonces, bueno, conclusiones ya para cerrar un poco esto, que ya fui un poquito rápido. Pues identificamos, ¿no? Este error en la coordenada de la altura, correspondiente a la altura, que se debe a la predicción de cuaterniones, ¿no? Esto, pues del paper original, ¿no? En el que nos basamos, pues no lo mencionaba, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta después de estar experimentando y pues propusimos, eh, tratamos, ¿no? De buscar alternativas para corregir el error, ¿sí? Nos dimos cuenta que si quitamos la predicción de los cuaterniones, pues mejora en ese aspecto la red, ¿no? ¿Sí?
Algo importante es, y bueno, ya lo mencioné, es que bueno, si bien incrementar el número de capas LSTM, o de las capas de la red, perdón, pues sí sirve para mejorar la predicción, pues todavía estábamos lejos, ¿no? Y para que se den una idea, pues para 30 segundos de predicción, nosotros todavía tenemos un error promedio de 15 centímetros, ¿no? Mientras que los estudios realizados del sistema de rastreo, pues reportan que tiene un error de 1.66 milímetros en algunos casos, que ponen ejemplos muy conservadores de movimientos, y otros donde hay una diversidad mayor de movimientos para hacer la evaluación de la precisión del sistema de rastreo, pues reportan 1.83 centímetros, ¿no? O sea, estamos todavía lejos de eso, ¿no? Algo que creo que es importante destacar aquí es que, bueno, esta estimación fue utilizando únicamente, o sea, hacer la predicción de la posición, utilizando únicamente los datos de los sensores inerciales, ¿no? Queda pendiente combinar esa estimación con otras técnicas, ¿no? Como filtros complementarios, filtros de Kalman, etcétera, que probablemente van a mejorar la estimación que tenemos, ¿no? Y bueno, por ahí otras cosas a explorar pues sería el uso de otras arquitecturas de redes neuronales, ¿sí? Ampliar nuestra base de datos con más aplicaciones, sensores de mayor frecuencia, etcétera, ¿no? Y bueno, este trabajo está sometido actualmente a revisión, digo, es un primer, digamos, approach, ¿no? Al problema, y bueno, pues ojalá que pronto haya resultados al respecto. Y bueno, como trabajo futuro o en progreso, o sea, de cosas que estoy haciendo en este momento, pues Mauricio, que es el que estaba a cargo de este trabajo que les acabo de presentar, pues también va a continuar haciendo estimación de la posición. Les digo, o sea, queremos meter estos filtrado adicional, ¿no? Filtros complementarios, filtros de Kalman, para pues, incrementar la precisión de nuestro sistema, ¿no? En esa misma línea, y recientemente, pues, bueno, tengo ahí por ahí un estudiante que va a trabajar también en localización de robots móviles utilizando estas técnicas o bueno, algunas técnicas de aprendizaje máquina, ¿sí? Donde, bueno, también vamos a tener sensores inerciales, pero lo que queremos es también utilizar información del Wi-Fi, ¿no? Y la parte de los agentes, pues les comentaba desde anteriormente, pues también queremos diseñar estrategias, la parte de seguimiento, perdón, estrategias donde varios agentes cooperen para realizar la tarea, ¿sí? Y bueno, pues esta vez creo que ya me quedé sin tiempo. Entonces, si ustedes quieren ver algunos otros trabajos de investigación en los que he estado involucrado, pues pueden consultar mi página personal. Si quieren ver así como una variedad de proyectos que tengo disponibles para tesis y que los que he trabajado, pues también les podría recomendar que le echen un ojo a un seminario que di, pues ya no, bueno, iba a decir recientemente, pero ya son varios meses, ¿no? Y como ahora los seminarios se graban, pues está disponible en el canal de aquí del departamento, ¿no? Entonces, pues gracias por su atención. Sí, creo que me pasé un poquito de tiempo. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, con gusto, las podemos aquí tratar de responder, ¿no? Gracias. Sí, te quería preguntar algo. Sí. Ah, bueno, hay varios. En este último trabajo, Ujú. tus datos ya de por sí tienen mucho ruido, ¿verdad? Sí, O ajá. sea, aparte de los errores, bueno, bueno, podemos ver los errores como, o sea, que los datos son muy ruidosos. Ujú. Entonces, tal vez en vez de meterlos directamente a la red, hacerles un preprocesado, no sé. un- Sí, sí, no lo hicimos nosotros el preprocesado directamente, pero la red, digo, habrá que analizar a qué grado funciona, ¿no? O sea, lo que está haciendo la red. No lo describí aquí con tanto detalle, pero esta red lo que hace es, como parte de su funcionamiento, bueno, tiene estas capas LSTM, ¿no? Que hacen la predicción. También tiene unas capas convolucionales, ¿no? Al principio, que la intención es que realizan un cierto filtrado de los datos, ¿no? ¿Sí?
pero bueno, falta experimentar más en esa dirección. ¿Sí? Pero sí, sí, tienes, o sea, soy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sí, los datos, en particular los datos del acelerómetro, pues sí, son bastante ruidosos, ¿no? Al menos los que nosotros teníamos acceso. Sí, sí, otra pregunta. Este, en el primero que mencionaste de la búsqueda en espacios, Ajá. ¿qué tipo de invariantes usa? Ah, eso es un trabajo de Edgar, por ahí habló alguna vez, pero la idea es que construyes polígonos, ¿no? O sea, generales. Te cuenta que tomas un punto, tomas una vecindad alrededor de ese punto y todos los que están de vecinos, pues los utilizas para construir un polígono, ¿no? Entonces, ese polígono luego se lo pasas a una función que él construye, que de hecho está basada en transformada discreta de Fourier, ¿sí? Pero lo que hace es que ese polígono te lo mapea a un punto en los complejos, ¿no? Que lo puedes de hecho representar en R2, ¿no? Entonces, lo interesante de esta transformación es que, o de esta función, perdón, es que si tú, por ejemplo, los puntos los trasladas o los rotas, ¿sí? Este, y le aplicas la función, el punto al que al que mapean sigue siendo el mismo, El ¿no? mismo. Sí. Ah, muy bien. Y bueno, el problema de las trayectorias de los Ujú. robots, ¿hablaste de un sensor actual o algo así? Ah, sí, sí, no lo mencioné aquí. Sí, original, perdón, sí, sí, eso no lo toqué mucho, ¿no? Pero sí, originalmente suponíamos que o sea, era un sensor que era omnidireccional, ¿no? Pues la versión más simple. Después pusimos un sensor de rango, acotado, ¿sí? Un campo de vista también acotado, y estaba fijo en el robot, ¿no? Y después introdujimos esta libertad de que también pudiera ser, pudiera rotar el sensor, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso simplifica el proceso de mantener el seguimiento del otro agente, ¿no? Este, pero el método en general sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, en las técnicas estas que mostré del arbolito, etcétera, lo único que pasa es que incrementas la dimensión, ¿no? En una variable, ¿no? Pero sí, sí hicimos pruebas con eso, ¿no? Que de hecho creo que es Ok. más fácil resolverlo el problema así. Ok. Bueno, muchas gracias, Ubaldo. Sí, Esas son mis preguntas. gracias, Gracias. Hugo. Voy a proceder a leer la constancia. Bueno, voy a leer el Centro de Investigación Científica y Educación Superior del Departamento de Ciencias de la Computación otorga la presente constancia al doctor Ubaldo Ruiz López por su impartición del seminario Desarrollo Eficientes en Robótica Móvil y Realidad Virtual presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 5 de agosto del 2022. Y bueno, muchas gracias, doctor.